Buen día, mi nombre es Sara Zapata y el día de hoy vengo a exponer los principales hallazgos encontrados en dos artículos que abordan el tema de la muerte en el proceso de desarrollo del ciclo vital de la vida asociado a la vejez. En este caso, para ello se analizaron dos artículos que abordan la muerte desde dos perspectivas diferentes. El primero, denominado Afrontamiento y Viudez en la Vejez, estudio mixto en población colombiana, aborda la muerte del cónyuge, la muerte, cómo afrontan los adultos mayores este suceso en este proceso, en esta etapa del desarrollo del ciclo vital, cómo abordan, cómo afrontan la muerte del cónyuge. Y el segundo, denominado el concepto de la muerte en el adulto mayor, aborda cómo el adulto mayor em, afronta su propia muerte en esta etapa del desarrollo del ciclo vital. Entonces, ok, para la primera. Entonces, desde el primer artículo, denominado Afrontamiento y Viudez en la vejez, tiene como objetivo comprender cómo las personas mayores viven y afrontan la viudez y determinar las relaciones que existen entre las respuestas psicológicas, el sexo, en este caso denominado como, o fue determinado por el género hombre-mujer, y los estilos de afrontamiento en los adultos mayores viudos residentes de la ciudad de Bogotá. Para eso, entonces, la población muestral está centrada en 29 adultos con edades entre los 55 y 90 años que están en condición de viudez y que han estado en esta condición por más de 6 meses con el objetivo principal de poder evaluar cómo afrontan ese suceso, pero sin estar influenciado por la etapa del duelo. Ese es un estudio mixto, entonces analiza de manera cuali y cuantitativa los resultados obtenidos. Para ello se realizaron unas entrevistas semiestructuradas que en su análisis cualitativo buscan comprender las vivencias y los significados asociados a la viudez y en su análisis cuantitativo busca establecer relaciones significativas entre diferentes variables, en este caso el afrontamiento, el sexo y las diferentes respuestas psicológicas. Para eso, en ese artículo se basan en tres propuestas teóricas, propuestas elaboradas por diferentes autores donde inicialmente se toma la teoría de Bennett, que busca comprender las diversas respuestas psicológicas, conductuales y emocionales que surgen en el adulto mayor o que surgen, perdón, tras la pérdida del cónyuge. Asimismo, los estilos de afrontamiento se dividen en afrontamiento pasivo y afrontamiento activo, donde el afrontamiento pasivo está más relacionado con la evitación, la ausencia de sentido de vida y las dificultades para continuar con la continuidad, en este caso asociados con un menor bienestar emocional para las personas que afrontan esa situación de duelo. Y por otro lado, el afrontamiento activo está asociado con las estrategias adaptativas centradas en el problema y se asocian con un funcionamiento funcional en la persona que afronta un duelo. Y también se tiene una perspectiva ecológica que postula que la adaptación también está relacionada o que depende de la interacción entre factores individuales y factores contextuales asociados a las condiciones sociales y económicas de la persona que afronta un duelo. Entre los principales hallazgos que se encontraron en este estudio, se evidenció que el afrontamiento activo se facilita o está influenciado por la continuidad de diversas actividades en el adulto mayor, por las redes de apoyo, principalmente la familia, los hijos se vuelven la principal red de apoyo de los adultos mayores, tener sentido de vida y sus propias fortalezas personales. Por el otro lado, las condiciones que hacen que haya un afrontamiento pasivo por parte del adulto mayor están asociados a la sensación de aislamiento y soledad. Adicionalmente, en su análisis cuantitativo, este estudio evidenció que hay diferencias entre los afrontamientos que hacen hombres y mujeres. Por un lado, se evidenció que la dependencia económica afecta la adaptación de las mujeres a su estado de viudez, tanto de manera positiva como negativa. Para las mujeres que fueron dependientes económicamente de su pareja y que el momento en el que esta persona deja de estar en su vida,
el proceso de adaptación se dificulta más, ya que pues ya que no tienen este apoyo económico y en esa edad pues se les dificulta poder tener esa independencia. Por el contrario, las mujeres que al morir su cónyuge tenían independencia económica o incluso quedan con la pensión de su cónyuge, tienen una mejor adaptación en este proceso. Por el contrario, también se evidenció que los hombres tienen una mayor tendencia de buscar nuevas relaciones de pareja, esto ya que tradicionalmente la mujer en el hogar es quien cuida al hombre, quien le cocina, quien organiza la ropa, quien está pendiente de él, y al ya no estar, en el caso de los hombres que perdieron a su pareja, no logran un proceso de adaptación fácil por ellos mismos, entonces tienen esa tendencia a buscar nuevas parejas para que suplan esas necesidades que suplían su pareja. Y también se evidenció que tanto en hombres como en mujeres las creencias religiosas influyen mucho en su proceso de adaptación, ya que le otorgan un significado a la pérdida de la pareja y también favorecen una resignificación emocional. Hay mayor aceptación de este suceso. Bueno, por el otro lado, em, teniendo nuestro otro artículo denominado el concepto de la muerte en el adulto mayor, ese artículo tiene como objetivo determinar las creencias personales, la información, las expectativas y los sentimientos que tienen los adultos mayores frente a la muerte, frente a su propia muerte. Para esto, ese fue un estudio que se hizo en el estado de Xalapa, en Veracruz, México. Entonces, la población muestra en este caso fueron 200 adultos, todos ellos mayores de 60 años que residían en diferentes centros residenciales para adultos mayores. En este caso, la metodología que se propuso fue cuestionarios diseñados para recabar datos generales asociados a su estado de salud, las diferentes actividades que realizan, las emociones por las que atraviesan y también explorar en ellos conceptos tanatológicos que tienen pues asociados a la muerte. Adicionalmente, se les aplicó una escala de depresión para mirar si tienen estos síntomas o cuál es la presencia de estos síntomas en el adulto mayor. Dentro de los resultados que se encontraron fueron em, que los adultos mayores en su mayoría prefieren tener una muerte súbita y serena en su hogar, rodeados por su familia. Nuevamente, en este caso también los hijos se convierten en la principal red de apoyo, entonces tienen como preferencia morir en su hogar, rodeados de su familia. Y también se evidenció que prefieren saber, en el caso de tener una enfermedad terminal, prefieren que se les diga. Esto también con el fin, en muchos casos, de poder dejar en orden sus diferentes asuntos. Nuevamente acá la religión también surge como un factor importante, ya que les facilita el proceso de aceptación y evita que haya temor en este proceso. Sin embargo, también se evidenció que si bien la mayoría de los adultos mayores tienen cierta indiferencia o tienen un grado alto de aceptación ante la muerte, también se evidenció que hay prevalencia de sentimientos de soledad, inutilidad y aislamiento. Y esos sentimientos están influenciados principalmente por la falta de su red de apoyo o por estar aislados de su familia, en este caso principalmente de sus hijos. Y, pues como ya lo he mencionado, en este proceso y, y en este momento de afrontar su propia muerte, los hijos se convierten en la principal red de apoyo para el adulto mayor. En muchos casos, cuando se evidenció que tenían que no querían de morir o que les generaba angustia, la principal angustia era dejar a sus seres queridos. Sin embargo, el hecho de que sus propios hijos estuvieran bien también facilitaban el proceso de aceptar su propia muerte. Bueno, digamos que analizando estos dos artículos, que como ya he mencionado, tienen perspectivas diferentes ante la muerte en este proceso de desarrollo del ciclo vital asociado a a la vejez, pues se evidencia que en ambos artículos, si bien la perspectiva de la muerte es diferente, se evidencia que para que haya una buena adaptación ante la muerte, ya sea propia o de un cónyuge, la red de apoyo es el principal factor determinante en en un afrontamiento activo. Em,
También es importante la realización de actividades en el adulto mayor. Ambos artículos concluían que poder continuar realizando diversas actividades se asocian con una sensación de identidad y de un rol, de seguir estableciendo un rol en medio de la sociedad que les permiten seguir sintiendo esa sensación de utilidad. Y finalmente esto viene dado o les otorga a los adultos mayores un sentido de vida. En ambos artículos, la religión jugó un rol muy importante, dando significado y permitiendo la aceptación, ya sea de la propia muerte o la muerte de un ser querido. Y finalmente también se evidencia que hay interdependencia de factores, que este proceso de adaptación está dado por factores y capacidades personales, pero también está altamente influenciado por los factores sociales, ya sea por el apoyo familiar o la economía, la autonomía financiera.